Pues bueno, vamos a iniciar con el temario de geografía. Hoy literal nada más lo vamos a empezar. Literal. Mi intención era hoy acabar la unidad 1 de geografía, pero veo que no la voy a terminar. Y ni a trancazos lo termino. Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar pendiente para la próxima semana, porque creo que la siguiente semana tienen agendado geografía. Entonces, la dinámica de la siguiente semana va a ser igual. La próxima semana únicamente van a tener examen de química. Punto. Tenía contemplado el de química y el de biología. Digo, de geografía. Nada más les voy a hacer el de química, que va a tener únicamente cálculos. Únicamente. Van a ser 5 problemas nada más. ¿De acuerdo? Entonces, no me va a ver tan mal, no me va a ver tan manchado. Va a ser un examen de 20 minutos más. Entonces, bueno. Pues bueno, vamos a iniciar. El temario aquí lo tienen resumido, en esos 3 puntos. ¿El espacio geográfico va junto? Sí, bueno, no, obviamente va separado, perdón. El espacio geográfico es el primer tema, que es el tema más corto. Después geografía física, que es el más largo de todos. Aquí yo creo que sí me va a llevar por lo menos 3 clases. Entonces, sí es bastante largo porque veo atmósfera, hidrosfera, litosfera. Ah, ya se me llevó bien aquí. Entonces, es un chorro de información, por no decir otra palabra. Y después geografía humana, que se divide en 3 subtemas, que de ahí es la unidad 3, 4 y 5. Geografía social, económica y cultural. Esto es cortito, entonces no creo que nos lleve tanto tiempo. Entonces yo creo que esto en máximo 2 clases queda. Entonces, pero aquí geografía física sí nos va a llevar algo. Sobre todo porque son unos conceptos que sí les preguntan. Aquí no tanto, porque les preguntan más como actividades económicas y todo. No creo que haya tanto problema. Pero bueno. Pues vamos a empezar. ¿Qué es la geografía, chicas? Sí, para eso les envié las hojitas. Es la ciencia de la localización, descripción y comparación de los paisajes y las actividades humanas en la superficie de la Tierra. Ok, ahí les estoy dando una definición que fue propuesta. Ese es el diagrama. Ocupen el diagrama que les envié, como referencia. Si lo quieren cortar por aquí, luego lo quieren pegar, háganlo, después lo quieren hacer aquí sus anotaciones. Con este Finex, quieren hacer sus anotaciones aquí a los costados y después pegarlo como ustedes quieran. Para eso les di ¿cómo se llama? El diagrama, porque realmente iba a conseguir ese diagrama aquí, pero me di cuenta que el espacio luego no me da para mucho. Entonces, realmente ahí tienen anotado todo en ese diagrama, todo en este tema que voy a ver hoy nada más, ¿de acuerdo? Únicamente, no vamos a englobar mucho, porque todo lo que tengo aquí en la presentación está resumido en ese diagrama, ¿de acuerdo? Ok, para iniciar es una ciencia, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta les voy a dar 3 de 4 ciencias. Bueno, la historia también es ciencia, pero 3 de 5. Les voy a dar geografía, biología y química. Entonces les estoy dando las 2 más pesadas, biología y química. Entonces, geografía no está tan complicado. Entonces, aquí lo que quiero llegar es de que es una ciencia. ¿Pero qué estudia, Mariana? Ahí en tus hojitas, Jennifer ya lo leyó, pero quiero que me lo ves en 2, 3 palabras. ¿Esta? Sí. O en la hojita estas que te dije. Les di les di este documento, esas definiciones, para que no copien. Ya únicamente si lo quieren recortar y pegarlo en su cuaderno, háganlo con lo que quieran, ¿de acuerdo? Aquí se los estoy poniendo las definiciones porque son definiciones que les van a preguntar y que yo les puedo preguntar, entonces ya las tienen para que no las copien y no perdamos tiempo en que estén copiando a mano. Entonces, aquí la tienen y aquí vienen también el mismo diagrama, el mismo cuadro y vienen los ejercicios que vamos a ver aquí en clase. Entonces, ¿Cuál es la pregunta? ¿qué es la geografía? Para empezar es una ciencia, pero ¿qué estudia esa ciencia, Mariana? Principios fundamentales de la geografía. Los principios fundamentales de geografía. En conjunto, estudia el espacio geográfico. Que estudia el espacio geográfico. Y al hablar del espacio geográfico, nos estamos refiriendo a 3 posibles situaciones. De hecho, arriba, en su diagrama, dice, estudia los componentes del espacio geográfico.
que pueden ser naturales, y al hablar de naturales me estoy refiriendo a hechos y fenómenos geográficos en general, que ahí viene la definición de hechos y fenómenos también, que cuál es la diferencia entre un hecho y un fenómeno. Aquí viene. Un hecho geográfico Ocurre en la superficie terrestre ajá, y y que es de larga duración. ¿De acuerdo? Ese es el punto clave. Es algo que ocurrió o que sigue ocurriendo, pero sigue ocurriendo en un intervalo de tiempo muy grande. Ejemplo, formación de montañas. Ahí les puse otro ejemplo. Formación de mares o algo así. El derretimiento de glaciares también puede entrar ahí. Es un fenómeno de larga duración, es un hecho geográfico. Mientras que los fenómenos son aquellos sucesos que ocurren en la superficie terrestre, pero son de muy corta duración. Ejemplos, temblores. temblores. Creo que aquí en la Ciudad de México abundan los temblores. Entonces, bueno, en México como tal, después vamos a ver lluvias, tormentas, granizadas, nevadas. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Eclipse. No. Eclipse puede ser un fenómeno, sí, pero no sería como tal geográfico, sino sería astronómico. Ajá. Entonces podría ser un ejemplo, pero de la astronomía. Explosión. Una explosión puede ser un fenómeno, claro, ¿de acuerdo? Una erupción volcánica incluso, ¿de acuerdo? Es de corta duración. Esa es la diferencia entre un hecho y un fenómeno, la duración. Pueden ser naturales, y aquí hablar de naturales, estoy hablando de fenómenos naturales como los que hemos dicho, sismos, temblores, etcétera, pero también voy a hablar de ecosistemas, ¿de acuerdo? Como los hechos geográficos, ¿de acuerdo? Para no englobarlo ahí. Ahí se los estoy poniendo en el diagrama, ¿de acuerdo? Después vamos a hablar de componentes sociales. Cómo se distribuye la población, ¿de acuerdo? ¿Qué aportaciones puede tener la sociedad en cuestión de educación, en cuestión de arte, economía, qué etnias abundan, ¿de acuerdo? Eso es importante. Religiones, la cultura general. La cultura en general abarca los aspectos sociales de la geografía, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿de acuerdo? Y también hablamos de los términos económicos. Sabemos de antemano que en México actualmente no tenemos una situación económica como que muy estable, y sobre todo con la persona que nos está gobernando, entonces, que no tiene la más remota de economía. Entonces yo tampoco la tengo, pero me doy cuenta de muchas cosas en la facultad de química. Entonces, ocurren muchas cosas. Al hablar de economía, estamos hablando del flujo económico, qué tanto se mueve el dinero. Eso es importante, chicas, qué tanto se mueve el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que exista inversión extranjera e inversión privada, hablando en términos nacionales. ¿Por qué? Porque aquí se fomenta algo que se conoce como empleos, ¿de acuerdo? También las actividades económicas como por las primarias, como por ejemplo la agricultura, la pesca, la ganadería, también nos aportan algo a la sociedad, ¿no? Porque de ahí ellos derivamos algunos alimentos, los obtenemos, eso es a lo que quiero llegar, y cosas así. ¿Queda claro? Entonces, eso es lo que estudia la geografía. Los componentes básicos del espacio geográfico, que son naturales, sociales y económicos. Punto. ¿Dudas? Ok. Para ello necesitamos definir las categorías del análisis del espacio geográfico, que vienen ahí, ¿de acuerdo? En lo que les estoy preguntando, ahí en esa vía. ¿De acuerdo? Aquí al hablar de categorías del análisis, nos estamos refiriendo en cierto punto a la extensión, si lo quieren ver así. Categorías de análisis. ¿De acuerdo? ¿Qué categorías entran aquí? En primer lugar, vamos de una región un poco más, bueno, de una parte un poco más choncha a lo más particular. Iniciamos con un territorio. ¿Qué es un territorio? ¿Lo leo? ¿Sí? División política, mar territorial, espacio aéreo, plataforma. Ah, no, pero acá en las horas. Es una porción de la tierra que representa a una localidad o población. ¿De acuerdo? Eso es un territorio. Ahora sí, ¿en qué nos podemos definir o cómo podemos definir ese territorio? Lo podemos definir de acuerdo a su división política. Es decir, no es el mismo territorio que ocupa la Ciudad de México a un territorio que ocupa ¿quién? Chihuahua, por ejemplo, que es el estado de la república más grande, por ejemplo.
o no es el mismo territorio que abarcamos aquí en esta casa, al mismo territorio que ocupa la casa de al lado, no es la misma extensión, es a lo que quiero llegar. No es la misma ocupación de esta casa, se fue la palabra, de construcción, o sea, porque tienen un patio, a la misma construcción, a la construcción de la casa de frente. A lo mejor la extensión de la casa es diferente, es a lo que quiero llegar, ¿de acuerdo? Entonces, no es ese mismo espacio, también definimos el espacio aéreo, ¿de acuerdo? Ahorita con Santa Lucía, no sé, las broncas que se vengan con el asunto aéreo, pero bueno. Plataforma continental, el agua y el suelo. Y el mar territorial también entran aquí, en la parte territorial. Después vamos a hablar de una región. ¿Qué es una región, Mariana? Es un área extensa que posee características culturales, naturales y económicas. Ok, al hablar de la región estamos hablando de características sociales, económicas y culturales. ¿A qué me refiero con la región? Vamos a hablar en específico. ¿Han escuchado el término la región huasteca? Creo que sí. Ok, es una región comprendida entre los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Es una región. Ahí viven personas que tienen rasgos físicos, étnicos muy similares y tienen una economía también muy similar. Es a lo que quiero llegar, que es una región comprendida, una parte del territorio, si lo quieren ver en ese sentido, con personas similares, con actividades económicas similares y con característicos étnicos y religiosos similares. ¿De acuerdo? Otro ejemplo de una región. En historia van a ver el ejemplo de la región de Mesoamérica. ¿De acuerdo? ¿Sí vamos a tener historia? Conmigo no, con otro Pues profesor sí. Entonces, van a ver historia con otro profesor, conmigo no. Yo soy pésimo para la historia, entonces, con él lo van a ver, van a hablar de Mesoamérica, van a hablar de Aridoamérica, van a hablar de Grecia, van a hablar de Mesopotamia, van a hablar de no sé qué tanto. Entonces, son regiones. A lo que quiero llegar es que son personas con rasgos culturales y étnicos similares, con características económicas iguales o similares iguales. ¿Queda claro, chicas? Ok. Después vamos a seguir con el paisaje. ¿Qué es un paisaje, Jennifer? Es una unidad que permite destacar los componentes visuales del espacio. Lo leo todo completo. También una imagen externa del territorio. Hay 3 tipos: natural, modificado y ordenado. Ok, el paisaje es básicamente lo que yo veo. Punto. Así de simple, es lo que yo puedo observar. ¿Cuál es el paisaje de aquí? Veo que hay una jardinera con varios árboles, hay un coche, hay una puerta de color negro, hay una escalera de color como marrón, veo a 2 chicas que están estudiando conmigo. Ese es el paisaje, lo que yo puedo observar. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere el paisaje natural? Que no está modificado por el ser humano. Efectivamente. O sea, Siguiendo la matemática, Mariana, ¿cuál será uno modificado? Que el humano lo ha modificado. Y un paisaje ordenado, donde hay de los dos. donde existen los dos pero hay un equilibrio. Ajá. Es a lo que quiero llegar. Ejemplo, algunas comunidades rurales podrían considerarse como paisajes Un ordenados. parque ecológico. Un parque ecológico, por Otras ejemplo, protegidas, ¿no? exactamente, pueden ser paisajes ordenados, porque existe la mano del hombre, pero no se altera en cierto punto El ecosistema. el ecosistema. El ejemplo también las comunidades rurales. Sabemos aclarando que las personas trabajan de la tierra. Entonces aquí lo que buscan es precisamente solventar que los rasgos sean prácticamente los mismos, hablando en términos, se me fue la palabra, en términos ecológicos, ¿de acuerdo? Y después vamos a hablar del medio geográfico. ¿Qué es el medio geográfico, Mariana? Ya casi terminamos, no te preocupes. Yo también ya me cansé. No, me picó algo en el ojo. Es el entorno en el que nos desenvolvemos en nuestras actividades cotidianas, en él se desarrolla la vida de los organismos vivos. Hay 2 tipos, natural y social. ¿Cuál será el natural? Los animales, todo eso. Pues sí, un ecosistema normal. O sea, tú te vas a la ruta y es un medio geográfico natural y uno social. De la gente. Ajá. ¿Qué es aquí en general? Una ciudad. La ciudad, claro. Eso vendría siendo un medio geográfico, una ciudad. Social sobre todo. Porque aquí se llevan a cabo actividades económicas, un chorro de cosas. ¿De acuerdo? ¿Dudas, chicas?
¿Y qué será un lugar, Jennifer? Un espacio en la Tierra. Ajá, pero ¿qué pasó ahí? Si quieres, lee la definición. Hay una palabra clave en esa definición. ¿Es reconocido a nivel personal o colectivo? Es correcto. Es un sitio específico que nosotros reconocemos, punto. Voy a tal lugar. Voy a ir a la tienda. ¿Cuál es ese lugar? Pues la tienda. Voy a ir a Galerías Cuapa. ¿Cuál es el lugar? Galerías Cuapa. ¿Cuál será el lugar de esta definición? Voy a ir a Dubái. Dubái. Que bueno fuera, ¿no? Que yo voy para Dubái ahorita, ¿no? Sí. Entonces, ahí con los árabes, pues habría un chorro de dinero, pero estamos de antemano que pues, no tengo ni pasaporte para empezar, ¿no? Entonces, y luego el boleto de avión, pues no es nada barato. Entonces, ahí lo que quiero decir es de que es un lugar específico que nosotros reconocemos. Voy a ir al Parque de la Mexicana, el Parque de la Mexicana, creo que se llama, el que está allá por Santa Fe. Entonces, es un sitio. O el Parque Bicentenario que está en Azcapotzalco. O voy a ir al Zócalo, voy a ir al centro. Al centro. Entonces, son sitios específicos que nosotros reconocemos. ¿Queda clara la diferencia? O voy a ir con mi novia o mi novio a tal lado. El tal lado es un lugar específico que pueden reconocer. Voy a Chapultepec, no sé. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Ok. La geografía se fundamenta en, creo que les puse 6 principios. Ajá. Estos principios fueron propuestos por el señor que tienen escrito ahí. Emmanuel de Martón, es correcto. No sé francés, pero el señor era francés. Entonces, Emmanuel de Martón, o de Martone, que lo correcto es de Martón, aquí en México, es considerado el padre de la geografía, porque él describió la geografía en 6 principios fundamentales. La guía de la CONAMAT maneja 4, maneja 5 si no me recuerdo, yo le agregué el 6º, que ya es un poquito más actualizado. Evolución, ¿no? Ajá. Entonces, al hablar de los principios de la geografía, el primero es localización, que es donde ocurren todos los fenómenos o los hechos geográficos. Ahí en la siguiente hoja me parece, o en esa misma hoja tienen la definición de cada principio. Ok. ¿Qué nos dice de localización, Mariana? Determinar el sitio a la extensión de los hechos o fenómenos estudiados. Es correcto. Distribución, Jennifer. Localiza las áreas afectadas por hechos o fenómenos. Es correcto. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ocurre un incendio forestal en la sierra de... Bueno, en la sierra no. Ocurre un incendio forestal en el área de la Jusco. Se vieron ciertas casas afectadas en tal extensión, en tantos kilómetros cuadrados de extensión, por decir algo. ¿En dónde se localiza el incendio? En el Ajusco. ¿En qué distribución? En ciertos kilómetros a la redonda. Es la zona afectada. Después, ¿qué nos dice? Relación, ¿no? Relación. ¿Qué nos dice en cuestión de la relación? Establece la conexión entre los acontecimientos naturales y humanos. ¿Por qué ocurrió ese incendio? Puede ser por causas humanas o naturales. Porque también estamos antemano que los incendios forestales también se pueden deber al mismo sol. Puede ser de 2 tipos de esa relación. ¿El siguiente cuál es? Causalidad. No es casualidad, es causa. Dije casualidad. No, Ah. pero claro, es causa. Ajá. ¿De qué lo causó? ¿Qué lo provocó? ¿Qué nos dice de causalidad, Mariana? Busca el origen de las causas de los hechos o fenómenos de manera directa en el lugar en el que se manifiestan. Efectivamente. ¿Qué lo causó? No se sabe. Puede ser por efecto del sol o puede ser provocado, ¿de acuerdo? ¿El siguiente cuál es? Evolución. ¿Qué requiere evolución? Permite el seguimiento en el desarrollo de un fenómeno. ¿Qué aconteció después? Casas se vieron afectadas. ¿Por qué? Por la cercanía a ese foco de incendio, ¿de acuerdo? ¿Y el último cuál es? Generalidad. ¿Qué nos dice de generalidad, Mariana? Establece los posibles patrones o similitudes entre los fenómenos. Ok. Pudo haber acontecido un fenómeno